Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Rafael Cepeda Trader, en esta nueva sección donde vamos a analizar con calmita, con más paciencia, buscando proyecciones mediano y largo plazo con algunas criptomonedas que a ustedes les gusta. Por lo tanto, ya sabes que si estás interesado, déjamelo en los comentarios en alguno en específico y le podemos dar un vistazo con calma, con paciencia, en un solo videito, ¿okay? Un solo videito, pero siempre entendiendo de que nadie tiene la bolita de cristal, simplemente es una opinión, puede salir bien, puede salir mal. Comentarte mi visión con respecto al gráfico de esa criptomoneda para que cada quien tome sus propias decisiones y puedas comparar con tu propio análisis. Lo mejor es que cada quien haga su propio análisis, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos en este caso, ahora nos tocó a AVAX. AVAX, que es la criptomoneda del proyecto de Avalanche y que está sonando bastante bien por ahí. Hay muchas personas bastante interesadas con ese proyecto. Y vamos a ver cómo se está comportando el precio. Lo que tenemos en pantalla es un gráfico semanal de todo lo que ha realizado esta estructura prácticamente desde sus inicios. Sacó un claro impulso alcista en el momento de su salida. Lo podemos observar por aquí atrás. Tengo una onda 1, 2, 3, 4, 5 y luego tuvo también sus ondas 5 de correcciones de forma tranquilita, ¿verdad? Como que 1, 2, 3, 4, 5, con una cuña descendente bastante clara en una onda 5 extendida en la corrección. Vamos a colocarle aquí el colorcito. Bueno, está rojo, ahí se confunde. Vamos a ponerle el púrpura, ¿ok? Y en este momento, rápidamente, nosotros podemos observar que posiblemente en el gráfico semanal, nosotros llevamos la onda 1, 2, ¿ok? Y que podemos estar posiblemente en el inicio de una onda 3. Luego vendría 4 o 5. Pero extensiones y movimientos, vámonos con calma, vámonos con paciencia hacia donde pudiésemos llegar esos niveles. Pero es lo que estamos observando a simple vista en gráfico semanal, ¿ok? Ahora bien, vamos a ir revisando para darte mis razones por las cuales creo que este sería el posible movimiento. Ojo, no estés pendiente de dónde estoy colocando la onda 3, 4 de precio, porque eso no es tan fácil. Simplemente es un dibujo de proyección, ¿ok? Entendiendo esta estructura, me voy a ir ya un poquito más abajo, en el sentido de que me voy a concentrar en este movimiento que estamos viendo a partir de las pautas de la línea amarilla. Voy a borrar nuevamente de esto. Y en este momento yo puedo observar que tal vez más claro me va a quedar en gráfico diario, pero vamos a colocarlo en diario aquí rapidito. En gráfico diario nosotros venimos de este impulso, una onda 1, 2, 3, 4, 5 y a partir de ahí tenemos una corrección, pero la corrección viene en un canal. O sea, claramente no es tanto unas ondas, sino que esto viene en una estructura de canal con máximos y mínimos cada vez más bajos. Entonces, rápidamente nosotros podemos ir observando que estamos dentro de un canal bajista, ¿ok? Un canal bajista. Me regreso al gráfico semanal para concentrarme en ese canal un momento, ¿ok? Y voy a quitar este conteo de helio de diario, simplemente para que vieras el contexto de donde nosotros venimos. O sea, de dónde nosotros venimos. Vamos a ubicar, que a mí me gusta mucho tener atento, las zonas de soportes y resistencias históricos. Este activo ha alcanzado un 147, 147, 150 dólares en algún momento, específicamente para noviembre del 2021. Y ese nivel de precio no lo ha vuelto a alcanzar. No lo ha vuelto a alcanzar, pero hay que tenerlo como referencia. Por la parte baja, sacando
los inicios de la criptomoneda, tenemos una zona que ya ha demostrado ser soporte. Vamos a ubicarla por aquí, que está entre los 10 y 8 dólares. ¿Okay? Abajo hay más histórico, pero es de la salida. Entonces no lo voy a tomar en cuenta como tal. Voy a tomar en cuenta porque en esta zona que te estoy marcando como soporte, ¿okay? Como soporte, vamos a colocar aquí su candadito para que no se me vaya a salir. Ya el precio ha testeado aquí en 1, 2, 3, 4 veces. O sea, en 4 ocasiones donde tengo esta flechita, el precio ha testeado la zona entre los 10 y los 8 dólares. ¿Okay? Entonces, de esta forma ya nosotros estamos teniendo un contexto importante donde tenemos los soportes y las resistencias históricas, o sea, históricas de todo el gráfico. Muy bien. Observando ese canal que se está realizando, nosotros todavía no podemos decir que estamos en una tendencia alcista como tal. En este momento, en gráficos semanales, la tendencia que está dentro de ese canal bajista es eso, es bajista. Sin embargo, nosotros podemos ir observando que ya tenemos una direccionalidad alcista en el monitor, tenemos un ADX pendiente negativa, tenemos un más DI, que es esta línea verde que nos ayuda con la dirección del mercado, que se está colocando en pendiente positiva, y tenemos un RSI que ya está teniendo también mínimos y máximos cada vez más altos, muy similar a lo que sería un hombro, cabeza a hombro invertido. Y tenemos un cruce del RSI con su medio. ¿Okay? ¿Tenemos pendiente positiva? No. ¿Qué conclusión puedo sacar yo en este momento con respecto a AVAX aquí en el semanal? Que seguimos dentro del canal bajista, que estamos en un rango que posiblemente pueda iniciar un movimiento al alza importante si rompe, si supera esa directriz bajista, pero que al momento de hacer este video no está confirmado. ¿Okay? No está confirmado. Ahora bien, vámonos a diario para ver cómo se está comportando más en una estructura más pequeña y si existe la posibilidad de esa ruptura. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse un poquito más interesante. ¿Okay? Más interesante. Porque ese canal bajista que nosotros vemos, justo ahí está el precio en la resistencia. Justo ahí está el precio en la resistencia. ¿Cómo están los valles? Mínimos cada vez más altos. ¿Tenemos divergencia? No, no hay divergencia porque exactamente de la misma forma está el precio. Tenemos mínimos cada vez más altos. ¿Ok? Mínimos cada vez más altos. ¿Cómo está el RSI? Con mínimos cada vez más altos también. Pero a diferencia del semanal, aquí sí hay algo importante. Aquí sí tengo RSI pendiente positiva y su media, su promedio, también tiene pendiente positiva. Entonces, cuando observo este canal, lo que observo es que cuando hubo el rechazo por la parte alta, voy a colocárselo aquí con las flechitas, fíjense cómo teníamos por la parte alta, cada vez que tocaba esa zona es para abajo, esa zona es para abajo, pero este último toque que había dado previo al de ahorita nos generó un mínimo más alto, ¿verdad? Como pueden observar ahí, con respecto al resto de flechas, siempre había un mínimo más bajo, o sea, se había un mínimo más bajo, pero aquí tenemos un mínimo más alto. Ahí nosotros podemos pensar que pudiese romper al alza, pero no estamos seguros. Hasta que no me perfore la zona de los 25,9 dólares con fuerza, yo no puedo plantear todavía un cambio de tendencia. Lo que sí puedo plantear es que posiblemente lo haga porque tiene un patrón bastante interesante. ¿Qué pasa si no lo rompe? Entonces tenemos el riesgo de venir a buscar niveles más bajos, inclusive la zona de los 13.5, 14 dólares, ¿ok? Si no logra perforar esa zona de los 25. Por lo tanto, cualquier operativa, ya con esta resolución, cualquier operativa que tú quieras hacer,
tienes que hacerlas con un stop loss. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si a partir de ahí la cosa no sale bien, tendríamos una caída de un 44-40%. Es una caída muy grande como para aguantar posiciones ahí apalancadas o inclusive en spot. Es un movimiento bastante grande que no sería muy interesante asumir. Entonces hay que ir con calma. Vámonos a 4 horas, que es donde nosotros buscamos nuestras entradas. Actualizamos aquí. Y fíjense lo que tenemos en 4 horas. Estamos en una zona de congestión porque es una zona que tenemos resistencia importante. ¿Okay? El valle se nos está empezando a formar en el momento que estoy grabando, pero esto sería cuestión de horas o tal vez de un par de días que nos dé la entrada, o sea, que nos dé que empiece a salir la direccionalidad alcista en el monitor de 4 horas. Y el ADX en este caso está bonito porque está por debajo del punto 23. ¿Qué quiere decir que esté por debajo del punto 23? Quiere decir que el movimiento previo pierde fuerza, porque el ADX, recuerden que no nos mide dirección, sino que nos mide fuerza, a partir de donde coloqué esa línea blanca a la derecha. ¿Qué movimiento perdió fuerza? Este movimiento que viene de caída. O sea, a partir de la línea derecha, de la línea blanca a la derecha, podemos observar que hay velitas rojas, rojas, rojas. Ese movimiento pierde fuerza. Cuando el movimiento anterior pierde fuerza, ¿qué es lo que le queda? Hacer un rango o ir al lado contrario. Entonces, por eso es cuando nosotros bajamos el ADX punto 23, quiere decir que el movimiento de caída tiene la situación de que perdió fuerza. O sube o nos hace un rango. Entonces, esto nos estaría invitando a buscar entrar. Pero hay que tener algo en cuenta, que no es lo mismo tener ese patrón pegadito a una resistencia que pegadito a un soporte. Entonces, ¿podemos entrar ahí al alza? Sí, sí podemos entrar al alza. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si usted va a entrar ahí, en esa situación, hay que entrar con una posición pequeña. ¿Por qué? Porque si esto sale mal, va a caerte al stop loss. Digamos que el stop loss lo podemos colocar, por ejemplo, en 22, 22.5. Si esto sale mal, el precio cae, te saca el stop loss y pierdes un 3-4% de tu posición. ¿Okay? Algo totalmente asumible, algo totalmente válido. Y si es una posición pequeña, entonces tú puedes recuperarlo rápidamente. Rafael, pero yo le quiero meter eso mucho. Ok. ¿Cómo le metemos eso mucho? La situación para nosotros meterle mucho es lo siguiente. Que él rompa al alza, te sube 27, 28, puedes tomar ganancias parciales. Pero cada vez que nosotros tenemos una ruptura de una zona importante, viene un retroceso. Viene un retroceso. Eso es casi siempre. No todo, no es 100%, pero la mayoría de las veces sí. Entonces, usted se va con su posición pequeña y cuando retroceda, pero por arriba de la zona de resistencia, ubicamos nuevamente otra entrada y ahí sí usted le puede meter una posición más grande. Sea porque agregas a la posición que ya tiene o porque tomaste ganancias parciales y en el retroceso vuelves a entrar, ahí sí buscando un movimiento más alto, preferiblemente en spot, a menos que apalancado te vaya con una posición moderada. Si ocurre eso en 4 horas, o sea, si ocurre, sí y solo si ocurre eso, rompe el precio, te va a buscar los 27, 28, ahí va a venir va a retestear la zona de los 25, 24, ahí pudiésemos nosotros entrar. Y en ese caso, me devuelvo el gráfico semanal y ahí sí vamos a buscar la proyección. ¿Ok? Repito, sí y solo sí hace la ruptura del canal. Mientras no haga la ruptura del canal, debemos tener en cuenta que estamos en un canal bajista. Entonces, ¿qué pasa si no lo logramos? Vamos a ir a niveles, ya les dije, 17, inclusive 14, vamos a niveles muy bajos. Ahí tendríamos que actualizar. Pero vamos a suponer que esa estructura de 4 horas rompe al alza. Rompe al alza, viene el siguiente retroceso y ahí nosotros vamos a querer entrar. Entonces nosotros aplicamos aquí
una herramienta que a mí me encanta mucho, que es una extensión de Fibonacci. Desde el punto del origen vamos al punto máximo y al punto mínimo. Y él nos va a dar una serie de niveles donde nosotros podemos ir ubicando las posibles extensiones del precio. Entonces, a priori, el primer objetivo que nosotros nos vamos a encontrar va a ser la zona de los 53. Es un movimiento importante, pero repito, a largo plazo, si solo si se rompe, y estaríamos hablando de un movimiento de casi 116%. Estos son movimientos que uno normalmente hace en spot, porque apalancado se puede hacer, pero esto dura bastante tiempo. O sea, esto no va a ser, recuerden que cada velita que usted está viendo ahí es una semana. O sea, podemos estar hablando de que puede ser para final de año o principios del próximo año, dependiendo cómo esté la economía, porque hay muchos factores. Pero la posibilidad de que cuando rompa el canal tengamos un movimiento interesante es válida, es viable. Y digamos, buscaríamos un movimiento. El primer objetivo sería la zona de los 52. Más arriba tenemos otras zonas que sean los 108, 180, pero siendo bastante sincero con todos ustedes, es preferible ir a paso. Ya con esta proyección en un semanal, nos iríamos prácticamente un poquito más abajo del máximo anterior y ahí tendríamos que volver a observar cómo está el patrón. Entonces, cómo estaría el patrón, porque entonces estaríamos iniciando una onda 3, pero las ondas 3 también tienen subondas. O sea, en gráfico semanal sería una onda 3, pero en gráfico diario podemos tener ese impulso 1, retroceder 2, luego buscar un movimiento 3 a la zona de 1,61 Fibonacci, retroceder al 0,61 y luego buscar obtener. Pero esto lleva mucho tiempo. O sea, por un solo videito aquí no podemos hacer una proyección de ese tipo porque muchas cosas pueden pasar. Entonces, no, vámonos con calma, borramos eso. Y la conclusión que por ahora yo veo es sí y solo si en gráficos de 4 horas nosotros perforamos esa línea de tendencia, o sea, perforamos los 25, que él perfore los 25 que tenemos ahí con fuerza, entonces pudiésemos estar pensando en entrar en ese movimiento en el retroceso. Si él rompe, apoya, a quien él apoya, meteríamos una posición grande. Del resto, ahí donde está, podemos buscar operar la ruptura, pero con una posición pequeña. ¿Qué es pequeño y qué es grande? Pues eso tiene que hacerlo cada uno de ustedes de acuerdo a su capital. Eso ya es personal. De acuerdo a tu capital, digamos, si yo tengo un capital de $1000, por ponerle un ejemplo, yo no puedo abrir esa posición con más de 100. O sea, no puedo 50, 60 dólares, porque no puedes utilizar todo tu capital para esto, porque no está confirmada la tendencia. ¿Entendido? No está confirmada la tendencia. Estaríamos buscando ver si rompemos esa tendencia. ¿Entendido? Pero ya la posición, eso depende de cada uno, de sus capitales y cada uno de ustedes. Entonces, bueno, amigos, no queda más que decir por ahora. Le estaremos dando seguimiento. Las que me la solicitaron, pues recuerden estar atentos en los directos. Me la solicitan ahí, la revisamos. Vamos a ver para darle seguimiento. No puedo decir que está en una tendencia alcista todavía, pero tiene buena pinta. Un fuerte abrazo. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en otro video. Chao. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.